mi interés por ese periodo, desde luego, es un interés personal vinculado con la historia de mi familia, que conecta con el hecho de que teniendo ya la edad en la que mis padres decidieron tener hijos, supongo que como todo hijo yo me puse a la tarea de saber quiénes habían sido mis padres, lo que me llevó inevitablemente a ese periodo trágico de la historia argentina reciente, que es la última dictadura militar, y las sombras que esos hechos trágicos proyectaron sobre la historia de mi familia e indirectamente sobre la mía propia. De todos modos, la razón por la que decidí llevar este interés puramente personal al ámbito de la ficción y compartirlo con los lectores es que en algún momento, y tras una visita a Argentina que cuento en la novela, descubrí que al tiempo que yo había estado intentando averiguar quiénes habían sido mis padres, mi padre había estado buscando a un desaparecido argentino, a un tonto folneriano de su pueblo que de repente había desaparecido, y que tras una búsqueda de varias semanas en la que se involucró todo el pueblo, toda la pequeña localidad esta en el centro de Argentina, resultó haber muerto asesinado. La asimetría que se producía entre mi búsqueda de mi padre y la búsqueda que mi padre realizaba de este hombre llamado Alberto José Burdizo, tenía también su complemento en una segunda asimetría que se producía entre este hombre desaparecido y su hermana, que había sido desaparecida unos 30 años antes. De manera que esta doble simetría a mí me resultó muy interesante desde el punto de vista narrativo y me hizo pensar que debía yo narrar, convertir esta serie de anécdotas en un libro. También me llevó a pensar que, a diferencia de los libros anteriores en que yo había producido ficción, esta vez debía contar los hechos tal como habían sucedido o tal como yo recuerdo que han sucedido. Y ese es el núcleo y el disparador del espíritu de mis padres. El espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia es un verso de un poema de Dylan Thomas, que me parece que podía conectar muy bien con otro de los motivos principales del libro, de los motivos conductores del libro, que es la frase de Karl Marx, de acuerdo a la cual la revolución consistía en tomar el cielo por asalto. La confluencia de ambas frases hubiese dado un título excesivamente largo, del tipo de: el espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia hasta tomar el cielo por asalto. Pero me parece que incluso aunque el título en su enorme extensión esté incompleto y el lector deba, digamos, componerlo hacia el final de la lectura, me parece que este verso de Dylan Thomas venía a hablar muy bien de una posiblemente de las escasísimas conclusiones que pude realizar tras terminar la lectura. Y la conclusión, digo, de que independientemente de que la generación de mi padre haya cometido errores políticos, su espíritu, que es un espíritu de transformación social, de lucha por la reducción de las desigualdades de nuestra sociedad y por la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos, es un espíritu que trasciende sus decisiones, las correctas y las equivocadas, y tiene que ser de algún modo reivindicado por quienes venimos después. Ese es el sentido del título. Lo habitual cuando eres un escritor de ficción es que esperas que los libros provoquen efectos durante su lectura. Tienes la expectativa y el deseo de que tus libros contribuyan a llevar a que el lector dialogue de alguna manera contigo, pensando o discutiendo en torno a ciertas cuestiones vinculadas con las formas de los relatos, con los temas de los relatos, etc.
En este caso, sin embargo, tenía yo interés en que los efectos de esta novela no se agotasen tras la lectura de la novela. Con esto quiero decir que si algún sentido tenía escribir este libro, escrito en buena medida contra mi voluntad o contra las percepciones que yo tengo acerca de mí mismo como escritor, si algún sentido tenía que escribir esta novela, era precisamente para que algunos lectores se vieran compelidos a la tarea de exigir explicaciones a quienes los precedieron, a intentar averiguar cuál había sido la participación de sus padres y abuelos en los hechos trágicos de la historia reciente de sus países, no solamente de Argentina, sino también de otras sociedades donde había hechos trágicos en el pasado reciente, como España, Italia, Alemania y otros países. Una novela está siendo traducida en estos momentos. Mi intención no era precisamente cerrar ninguna herida, sino abrirlas para ver qué hay allí, y tampoco tenía yo la intención o el deseo, como parece ser prescriptivo en novelas de autores hispanohablantes recientes que abordan el pasado, no tenía la intención de hablar del pasado por el pasado en sí mismo, por su glorificación, sino que tenía la intención, y espero haberlo conseguido al menos parcialmente, de que la inmersión en el pasado sirviera para que los lectores determinasen cuánto de la experiencia política de quienes nos han precedido y de este espíritu contestatario y de resistencia a las autoridades es válido aquí y ahora. No tenía yo, como digo, la intención simplemente de reivindicar esa lucha, que por otra parte no necesita ser reivindicada y que no necesita de mí para ser reivindicada, sino más bien proponer un debate en torno a cuánto de eso es pertinente aquí y ahora. Creo que ese debate es un debate pendiente del que espero que, mi novela sea parte, contribuya a dar forma. La novela tiene estructura fragmentaria vinculada con dos razones que para mí eran muy relevantes. En primer lugar, una cierta reflexión sobre el fragmentarismo como recurso literario, pero también es el resultado de mi incapacidad de escribir largas extensiones de textos, en virtud de que la historia era suficientemente dolorosa para mí como para que no pudiera yo dedicarme a ella sin hacer pausas periódicas. Esa forma fragmentaria que adquirió el libro también me resultaba muy cómoda, por cuanto, teniendo yo una memoria muy mala por hechos que cuento al comienzo de la novela, esos fragmentos servían para dar buena cuenta de cómo se recuerda, o al menos de cómo recuerdo yo. Esto es de forma fragmentaria, a menudo con contradicciones, con equivocaciones, con hechos que asumen una faz y después tienen otra, para narrar el tipo de cosas que yo quería narrar en este libro, que es claramente lo que yo llamaría una novela de no ficción. Esa forma fragmentaria y contradictoria era tal vez la forma más conveniente. También servía, si quieres, como recordatorio a ciertos lectores de que una escritura vinculada con las nuevas tecnologías y supuestamente vanguardista, y una forma tradicional de narrar anclada en el siglo XIX, que parecen ser los dos modos dominantes de la narrativa en español en los últimos años, no eran las únicas dos formas de narrar. Estaba también convencido de que, siendo el espíritu de mis padres un espíritu contestatario y un espíritu de resistencia a las convenciones sociales, el relato de ese espíritu tenía que tener una forma que también fuese de alguna manera contestataria, que llevase la contra a los modos más tradicionales y más asentados de narrar. Cualquier otra forma de hacerlo hubiese sido una traición a ese espíritu iconoclasta y
y contestatario y contracultural de mis padres. Bueno, nunca me atrevería a decir cuál es la recepción que mis libros deberían tener, cosa que por una parte tan solo podría funcionar en el plano de la expresión de deseos, ya que a menudo los libros son recipientes vacíos a los que los lectores dotan de sentido mediante la lectura. Sin embargo, sí espero que en Argentina el libro sea leído como una contribución personal y por lo tanto incompleta a un debate que está pendiente. Y que desde luego pues no tiene por qué discurrir necesariamente por los carriles por los que yo lo he hecho transcurrir en esta novela. Mi intención era precisamente la de suscitar ese debate, y no se puede producir un debate allí donde hay unanimidad o confluencia de intereses y de convicciones. Nunca he estado muy conforme con la unanimidad, y yo mismo la evito en la medida de lo posible como lector y como autor. Me parece incluso las opiniones unánimes, el consenso, me parecen peligrosos, y como digo, yo mismo los evito, y en ese sentido pues aspiro a que la novela no vaya a concitar un consenso. Creo además que por el tipo de cosas que se dicen allí, ese consenso es absolutamente imposible. Pero también espero que quienes consideren que mi visión de los hechos es incorrecta, corrijan esa versión de los hechos contando su versión, lo que es una forma de provocar ese debate que yo creo que está pendiente y que es una de las razones por las que escribí la novela. Argentina es un país increíblemente rico, y que alguna vez constituyó una especie de promesa para algunos. Como los malos escritores que pasan de ser jóvenes promesas a tristes realidades, cosa que muy posiblemente suceda también conmigo. Quería, al hablar de que no hemos sabido administrar la esperanza, hablaba más bien del hecho de que los argentinos hemos fracasado a la hora de construir un país. Este fracaso puede atribuirse a razones externas, y muchos en Argentina lo hacen de ese modo, pero en buena medida es resultado, en mi opinión, de lo que los argentinos hicimos a nosotros, nos hicimos a los argentinos. Nos apasionan las historias que, como las de Diego Armando Maradona, Eva Perón, Carlos Gardel, suponen la muerte prematura o la imposibilidad por parte de ciertas personas de continuar, de trascender esa promesa y convertirse en realidades. Pero creo que lo hacemos porque estas historias reflejan nuestra convicción de que Argentina es un país, es una promesa incumplida. Quizás otros vengan en algún momento y cumplan esa promesa, pero me temo que no será mi generación, y me temo que no han sido las generaciones que nos han precedido. Argentina no ha sabido estar a la altura de la enorme capacidad de sacrificio y generosidad de la generación que ha precedido a personas como yo, que fueron capaces de matar y de ser muertos en nombre de una idea de transformación. Y tiene una historia que puede ser contada como la de la sucesiva, como la de una periódica sucesión de catástrofes y de masacres. De allí que piense que esa esperanza que siempre constituye todo país en Argentina es una esperanza abortada, incumplida.